Bueno, hola a todos. Vamos a hacer un repaso de las disoluciones que hemos estado viéndola durante el curso o la vimos en el curso pasado, y a ver si nos va quedando clara la idea, y vamos a introducir unos conceptos nuevos en base a lo que hemos estado trabajando con la idea de mol. Bueno, pues, ¿qué es una disolución? Vamos a definir. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Una de ellas es el disolvente y la otra es el soluto. El disolvente es el que disuelve y el soluto es el que es disuelto en dicho disolvente. El estado físico de ambas sustancias, tanto de soluto como disolvente, va a dar lugar a distintos tipos de mezcla. Tenemos las aleaciones, las amalgamas, los geles, los coloides, los aerosoles. Las llamadas disoluciones o soluciones van a ser aquellas cuyas partículas que la componen tienen un tamaño menor de 1 nanómetro. A eso se le llama disolución o solución. Aquellas cuya mezcla, cuyas partículas que se estén mezclando, cuyas partículas de soluto tienen un tamaño menor de 1 nanómetro. Si observamos aquí, pues distintos tipos de disoluciones que tenemos, vemos que depende el soluto y el disolvente y del estado físico en que esté la disolución. Bueno, pues si el soluto es un gas y el disolvente es un gas, tenemos una disolución resultante en estado gaseoso, por ejemplo el aire, una mezcla de oxígeno en nitrógeno que podemos suponer, y se me forma una disolución. O si el soluto es un gas y el disolvente es un líquido, como por ejemplo aquí me pone el agua gaseosa, el agua firga, que tiene gas, pues ese gas está disuelto en el líquido. Ese gas, en este caso, por ejemplo, puede ser el CO2. O un gas disuelto en un sólido y el estado final de la disolución resultante sea sólido, que es, por ejemplo, aquí me pone hidrógeno mezclado en paladio. O un líquido en un líquido y el estado final de la disolución sea líquido, pues etanol en agua, cuando mezclamos pues agua con alcohol, o cuando hacemos una mezcla de refresco con una bebida alcohólica, con ron, por ejemplo, pues forma un cubata, pues eso es una mezcla, una disolución de un líquido en otro líquido, y estando la disolución resultante en líquido. O por ejemplo la súper típica de un sólido en un líquido, como por ejemplo cuando disolvemos agua con azúcar, o agua con sal, o nos hacemos un colacao mezclando el colacao, que en sí ya es una disolución, en leche, que también es una disolución. Pero si suponemos el colacao como el soluto y en polvo y la leche líquida como disolvente, pues ahí estamos formando una disolución de un sólido en un líquido. O de un sólido en un sólido, que me da, por ejemplo, una aleación de bronce o una soldadura de estaño con plomo. ¿Cómo podemos medir las distintas disoluciones? Mira, aquí tenemos una imagen de una disolución de un sólido en un líquido y observamos que el líquido tiene distinto color, uno más clarito y otro más oscuro. ¿Por qué? Porque tienen distinta concentración. Llamamos concentración de una disolución a la relación que hay entre el soluto y el disolvente, o entre el soluto y la disolución. ¿Qué relación hay? Aquí, por ejemplo, hay una relación entre soluto y disolvente baja, mientras que aquí la relación es alta. Hay mucho soluto en el mismo disolvente y aquí hay poco soluto en el mismo disolvente. Luego tienen distinta concentración y va a ser un parámetro que me va a permitir cuantificar las disoluciones. ¿Cómo podemos clasificar las disoluciones? Pues dependiendo de la concentración que tiene, las podemos clasificar en diluidas, concentradas, saturadas o sobresaturadas. ¿Qué va a ser la clave va a ser en saturar. ¿Qué es una disolución saturada? Una disolución saturada es aquella que no puede disolver más solutos. Si nosotros estamos echando sal en una cantidad de agua,
Empezamos a echar una cucharada, disolvemos. 2 cucharadas, disolvemos. 3 cucharadas, disolvemos. 20 cucharadas, disolvemos. Pero ya la 21 cucharada ya también la puedo disolver, pero me cuesta mucho más. Tengo que estar dándole, revolviendo hasta que se disuelva. Pero la siguiente, ya por mucho que le dé, no se disuelve y siempre se recoge en el fondo del vaso, aquí debajo, un precipitado. Esto se llama precipitado, que ya por mucho que yo meta un palo aquí y esté revolviendo, dando vueltas, no se me disuelve. Pues entonces, en ese caso digo que la disolución ya está saturada. Saturada es aquella disolución que no permite disolver más soluto. Decimos que la disolución está concentrada cuando la disolución está cerca de la saturación. Diluida cuando la disolución no está cerca de la saturación. Y sobresaturada cuando ya pasaste el punto de saturación y se te forma un precipitado que no se disuelve, lo que ponía antes. Esto aquí debajo, por mucho que yo le dé vueltas a ese palo, no consigo disolverlo, luego la disolución está sobresaturada. Y aquí tengo una imagen que nos lo explica claramente. Aquí hay una disolución de una sustancia de color roja en agua y aquí vemos que está diluida y cada vez está más oscura y aquí está más concentrada. Estoy muy cerca de la saturación. Si yo sigo echando es probable que ya no se disuelva más y he conseguido sobresaturar. Fíjate que si yo sobresaturo una disolución, la sobresaturación aparece porque está el precipitado en el fondo. Si yo colara esto y obtuviera el líquido y aquí el precipitado nada más, después de colarlo, esta disolución está saturada. Ya no le cabe más, porque si vuelvo a echar esto aquí dentro, se me vuelve ahí al fondo y por mucho que yo revuelva, no consigo disolverlo. Pues eso sería una disolución saturada, aquella que no permite disolver más soluto. Bueno, pues la clave está en la concentración. La concentración me va a permitir cuantificar. Si yo vengo aquí, a ver, sí, yo veo claramente que este está más diluido y este está más concentrado, pero cuanto más, ¿qué diferencia hay de aquí a aquí, o de aquí a aquí, o de aquí a aquí? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo puedo medir yo eso? ¿Cómo puedo cuantificar qué concentración tiene la disolución? Yo necesito un número que me diga, mira, esta tiene concentración 3, esta 4, esta 5, esta 9 y esta 14. Entonces yo con esos números veo que está uno más concentrado que otro, porque el número ese me está dando una cuantificación de la concentración de la disolución. Y esa cuantificación de la concentración lo voy a hacer con 2 tipos de parámetros. Uno son los métodos físicos o parámetros físicos y otro va a ser los métodos químicos o parámetros químicos. Hay muchos más de los que tenemos aquí, muchos más. Voy a definir cada uno de ellos, algunos ya los conocen y otros son nuevos. Sobre todo los métodos químicos son más nuevos y los métodos físicos ya los estamos viendo desde segundo de la ESO. A ver, gente, aquí tenemos que tener claro estas abreviaturas que yo utilizo. Vamos a ampliar esto un poquito. Estas abreviaturas que yo utilizo. La S significa soluto, DSON significa disolución y DV significa disolvente. Ya sabemos que una disolución está formada por el soluto y el disolvente. Pues la S va a ser para soluto, DV para el disolvente y DSON para la disolución. Muy bien, pues vamos a empezar con los métodos físicos. Tenemos principalmente 3, hay muchos más, pero nosotros vamos a trabajar con estos 3. El tanto por ciento en peso, el tanto por ciento en volumen y los gramos litros. ¿Cómo se define el tanto por ciento en peso? Te recomiendo que pares el vídeo, que me imagino que has estado haciéndolo para tomar tus buenos apuntes, y ahora pares el vídeo cuando yo te dé la definición para que la copies y luego poner la expresión matemática. ¿Qué es el tanto por ciento en peso? Son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Es decir, a mí me dicen que una disolución está al 30% en peso, pues significa que de cada 100 gramos de disolución, 30 es de soluto y 70 de disolvente. Que está al 20% en peso, de cada 100 gramos de disolución, 20 es de soluto y 80 es de disolvente. Si está al 20% en peso, eso significa que tengo 20 gramos
de soluto y 80 gramos de disolvente en cada 100 gramos. Obviamente que si tuviera 200 gramos tendría el doble, 40 gramos y 160 gramos. El tanto por ciento en volumen es el volumen de soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. En 100 litros, por ejemplo, son los litros de soluto que hay en 100 litros de disolución. Son los centímetros cúbicos de soluto que hay en 100 centímetros cúbicos de disolución. Bueno, la fórmula de los tantos por ciento son ambas iguales, es gramos de soluto partido gramos de disolución por 100 y volumen de soluto partido volumen de disolución, que tiene que estar en las mismas unidades, por 100. Y luego tenemos la tercera, que son los gramos litros. Los gramos litros son los gramos de soluto que hay en un litro de disolución. Gramos de soluto por cada litro de disolución. Yo tengo una disolución que tiene 3 gramos litros, significa que en un litro de disolución hay 3 gramos de soluto. Si tuviera 2 litros, tendría 6 gramos. Si tuviera medio litro, tendría 1,5 gramos. Cuidado con los gramos litros, porque se parece mucho a la densidad. Y la densidad, que era masa partido por volumen, no es una medida de la concentración, porque la densidad me habla de la relación entre la masa total de la disolución y el volumen total de la disolución. Frente a esto es la relación entre el soluto y la disolución, en este caso, gramos de soluto, volumen de disolución. ¿Vale? Si los gramos, si la masa se mide en gramos y el volumen se mide en litros, pues gramos litros. Volumen de disolución aquí tiene que estar expresado en litros para obtener gramos litros. Esos son los métodos físicos. Pero también tenemos otro tipo de métodos que son llamados métodos químicos. Y nosotros vamos a estudiar estos 3, porque aquí estos 2 como si fuera uno. El primero se llama la molaridad. Molaridad. Escribo molaridad. Se representa con M mayúscula. Molaridad. Son los moles de soluto que hay en un litro de disolución. Es como los gramos litro, pero en vez de gramos litro es moles litro. Son los moles de soluto que hay en un litro de disolución. La fórmula, mirad aquí, es NS moles de soluto partido volumen de disolución en litros. M mayúscula, molaridad. Ahora, M minúscula es molalidad. Molalidad, M minúscula, son los moles de soluto que hay por cada kilogramo de disolvente. Mira, esta es la única expresión que vamos a tener nosotros de medida de la concentración donde me habla en el denominador de disolvente. Normalmente siempre nos habla de disolución, esta nos habla de disolvente. Son los moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. Pues si aquí la fórmula en la molaridad era moles de soluto partido el volumen de la disolución en litros, moles de soluto partido volumen de disolución en litros, para la molalidad es moles de soluto partido la masa del disolvente en kilogramos. Una disolución es 3 molal, 3M, significa que tiene 3 moles de soluto en 1 kilogramo o con 1 kilogramo de disolvente. 3 moles de soluto con 1 kilogramo de disolvente. O 3 moles de soluto por cada kilogramo de disolvente. Eso significa molal. 3 molal. Y la última que vamos a ver, y con esto ya termino este vídeo, es la fracción molar de soluto y la fracción molar de disolvente. Fracciones molares. La fracción molar de soluto son los moles de soluto partido por el número total de moles, que es moles de soluto más moles de disolvente. Recuerda, la N es moles de soluto partido moles de soluto más moles de disolvente. Número de moles de soluto que hay en el número total de moles.
Y la fracción molar de disolvente es el número de moles de disolvente que hay en el número total de moles. Por eso es moles de disolvente partido moles de soluto más moles de disolvente. Tenemos que tener en cuenta una cosita, que siempre la fracción molar de soluto más la fracción molar de disolvente siempre me va a dar 1. La suma de las fracciones molares siempre es 1. Si esta me da 0,6, esta es 0,4. Si esta es 0,1, esta es 0,9. Pues esa es los parámetros que nos permiten expresar la concentración de una disolución. Ahora es cuestión de aplicar todos estos conceptos y expresiones en los distintos problemas. Un saludo y adiós.